Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a Crowdy Podcast, otra semana, otro episodio, ya tercer episodio. Muchas gracias a todos los que han escuchado los anteriores episodios, los que están escuchando los que hasta cierto punto se han medio intentado enganchar con este espacio que estoy creando de discusión, de juicio de valor, ¿no? Esta vez vamos a tratar de hacerlo más rápido, más sweet. Lastimosamente tengo cositas que hacer el día de hoy, ando un poco tareado. Pero bueno, siempre aquí al frente ante el compromiso, ¿no? Para el que no lo sepa, lo resumo rápidamente. En estos episodios agarramos dos secciones. Sección Colombia, que es mi país. Sección Mundo. Y agarramos 3-4 temas importantes de cada una de las secciones, como corresponde. Digamos, noticias relevantes, importantes, que sean como de importancia general, ¿no? Y tratamos de generar una opinión, generar un juicio de valor. Bueno, trato yo. Y abrir el espacio pues para que la gente ya sea se sienta, no sé, como identificada con mi punto de vista, o si no, que me lo reniegue completamente. Eso es lo que más me gusta, de hecho. Y vamos a empezar rápidamente. Vamos a empezar con sección Colombia. Esta semana hay noticias bastante interesantes. Quisiera empezar por una que me pareció bastante interesante, me pareció chévere. Fíjese usted, pues bueno, usted ya sabe que Colombia está en la administración Petro, administración que tiene, o bueno, se caracteriza por ser de una ideología más o menos de izquierda. Bueno, pues resulta que esta semana una senadora del pacto histórico, que es el pacto del cual sale el actual presidente Gustavo Petro, la senadora Esmeralda Hernández, fue tendencia en redes sociales, ya que, digamos, publicó una imagen en su cuenta de Instagram. No, mentira, fue en su cuenta de Twitter, en la cual recibió un montón de críticas y comentarios, ya que se le veía a la congresista pues en la Plaza de la Revolución, que si no lo sabes es una plaza histórica que se encuentra en La Habana, Cuba, donde se tomó una foto donde atrás estaba una imagen del Che Guevara, ¿no? Realmente los usuarios saltaron a las redes sociales a relucir que, digamos, que la imagen o la foto es incongruente, ya que digamos que la senadora en este caso estaba portando ropa de muy alta calidad, digamos que de marca, que cuesta, ¿no? Entonces, obviamente, esto mucha gente lo considera que va en contra de la ideología de izquierdas, donde los recursos sí se centralizan en la figura de la política del Estado, pero siempre digamos que el objetivo muy idílico, obviamente muy idílico, vamos a ponernos en la situación más ideal, ¿no? Que donde el idílico sea que esos recursos se repartan equitativamente. Entonces realmente en un sistema izquierdista / comunista, que bueno, no me gusta decirle así, pero así es como la gente mayormente lo percibe, realmente no hay ricos o pobres. Sí, normalmente la idea general de estos sistemas económicos es que todo el mundo sea de estrato medio, ¿sí? Que todo el mundo esté bajo la misma igualdad de condiciones, de capacidad adquisitiva, de capacidad monetaria, todo. Pero se llama comunismo, porque es del común. Entonces esta senadora llega a la Plaza Revolución detrás de una imagen del Che Guevara, poniendo inscrita ahí su imagen hasta la victoria siempre, como haciéndose parte del movimiento, cuando, digamos, si bien la senadora parecía vestir un atuendo sencillo, sí se ha podido detallar que pues digamos que las vestiduras son de elevados costos, ¿no? Y pues sí, esto ha resultado un montón de críticas. Se le ha dicho que disfrute de las libertades que da el capitalismo en Colombia para que senadores como ella puedan vivir puedan vivir bien y puedan tener este tipo, digamos, de privilegios, de poder, digamos, gozar de ropa de alta calidad y todo eso. Entonces esto, digamos que a mí me hizo pensar muchísimo sobre la idea de lucha que está inscrita entre mucha gente. Y fíjese que si usted me pregunta respecto al tema, yo diría que hasta cierto punto tiene toda la razón la gente que la critica.
un político, una personalidad, una persona que se dice ser de ideología de izquierda, de ideología marxista, comunista, de todo eso, es una persona que per se no puede verse, o no, bueno, no puede verse, no puede ser, o no puede verse beneficiada por las cosas que le da el Estado, porque la base de todo esto es que el Estado es el que menos tiene que ser beneficiario. El Estado nada más es el que redistribuye la riqueza, no el que la centraliza ni el que se aprovecha de ella. Entonces, yo puedo entender ambos puntos de vista acá, porque una senadora que viene del partido Pacto Histórico, el partido de los más tintes izquierdistas que ha tenido este país, salga a un país del cual también el comunismo es el común denominador, no solo en la actualidad, que más o menos esto se puede discutir, sino históricamente, salga a relucir su increíble ideología de izquierda, mientras que claramente se le notan los privilegios por su posición actual. Es incongruente, no tiene sentido. Es como, yo que sé, bueno, no es de la misma manera, pero lo podemos poner más o menos en la misma liga. Es como Maduro hablando de revolución bolivariana, de lo mejor para el pueblo bolivariano, y siempre expresando estas ideas de izquierdas. Y el pueblo venezolano comiendo mierda, pasando mucha hambre, de todo, y el tipo teniendo a sus hijos fuera del país estudiando en las universidades más prestigiosas, cuando básicamente X o Y venezolano promedio no tiene acceso ni a lo más mínimo. Ahora, el caso de esta señora es mucho menos grave. Primero, es una senadora, lo cual sí es un cargo político importante, pero no es el más relevante. Y segundo, a pesar de que estoy de acuerdo con la premisa, también hay que tener en cuenta que el comunismo, como normalmente la gente lo percibe, como la gente lo entiende, primero, yo no considero que a día de hoy en el mundo haya un comunismo verdadero. Segundo, tenga idea que esta idea nació antes del 900, o sea, las ideas comunistas que escribió Marx, sus primeros manifiestos, esos del año 1800 y algo, obviamente ya rozando el final del 1800, pero son ideas absurdamente viejas. Yo creo que a hoy en día, esperar que una persona que tiene poder, que una persona que goza de privilegios políticos, no se aproveche de esos privilegios, lo cual a per se no está mal si usted los privilegios que tiene están en base al sueldo que usted se gana como senador o congresista o X, y no lo está haciendo por medio de desviación de fondos. Llámeme loco, pero a mí el hecho de que los senadores y congresistas ganen mucho no me parece descabellado. Que tenga en cuenta que la lógica detrás del sueldo que tiene una persona es qué tanta relevancia tiene el trabajo de esa persona. Estamos hablando que los senadores, toda esta gente que pertenece a estas cámaras altas, básicamente sus decisiones son las decisiones de todo el país. Por lo tanto, su cargo es de una relevancia grande, por lo tanto se debe ver reflejado en su sueldo, porque es que la responsabilidad que ellos manejan es grande. Repito, está hablando ideológicamente, claramente estas cosas que están hablando no son así, pero reduciéndolo al punto más pequeño, de eso se trata. Entonces, a per se, a mí no me parece mal, digamos, que los senadores ganen mucho dinero, y siento que hoy en día, a pesar de que las ideas, estas ideas políticas ideológicas, sí se tienen que tener en cuenta de su origen, de dónde vienen, porque es importante saber uno de dónde viene, para dónde va. No es realista a día de hoy suponer que una persona que por solo el hecho de expresar ideas de izquierda tenga que asumir una vida de pobre, porque no es así, y menos en la política, no va a suceder. Entonces, realmente entiendo las críticas que se le hacen, pero a cierto punto se me hacen un poco irrealistas ya para lo que estamos viviendo actualmente. Seguimos con Colombia rápidamente. Hay una, mira, que me parece clave, lo siguiente. ¿Qué pasa? Si usted no sabe quién es la persona que se le apoda acá como el ñoño Elías, se lo explico a grosso modo. Básicamente esta persona es básicamente de las que ha tenido más relevancia en el caso Odebrecht aquí en Colombia.
Lo hablamos la semana pasada, grosso modo, Odebrecht fue un caso en el cual una gran, digamos, constructora del Brasil, por medio claramente de métodos súper fraudulentos, muy cuestionables moralmente y todo lo que quieras, en muchos países de Latinoamérica financiaron campañas de X o Y políticos en función de los contratos que estos les podían dar a esa empresa para entrar a sacar beneficios en X o Y país. Y el ñoño fue, digamos, un ex congresista que se vio muy involucrado con esta organización. Y hace ya, que el año pasado, si no estoy mal, sí, si no estoy mal el año pasado, se le procesó, se le hizo un juicio, él mismo se encontró él mismo como culpable y se le condenó a, esperen me acuerdo bien, era como una condena de 6 años y 8 meses en prisión, si no estoy mal, que bueno, también si no estoy mal era en el beneficio de casa por cárcel, como ya es común con los crímenes políticos aquí en Colombia. ¿Qué pasa? A grosso modo, más que hablar del ñoño, quisiera hablar de un fenómeno social que se presentó. Entonces el ñoño vive en un municipio, que, bueno, vivió, creció en un municipio que se llama Sahagún, no estoy seguro cómo se pronuncia, Sahagún, Sagún, no estoy seguro cómo se pronuncia, que queda en Córdoba. Y el tipo nació allá, creció allá, la gente lo conoce allá, mientras que fue congresista. Digamos que se volvió muy famoso, agarró mucha relevancia acá. Entonces el tipo sale ya de su condena. No estoy seguro si fue subrogada o algo así por buen comportamiento o porque colabora con la justicia. El hecho es que el tipo sale y llega a su pueblo natal y lo reciben como si fuera un héroe. O sea, lo reciben con arengas, con un desfile. O sea, les faltó llevar a los bomberos. Y me pareció súper interesante porque estamos hablando que este sujeto es como, digamos, una personalidad responsable de un montón de desviación de fondos de recursos públicos del país. O sea, el tipo es un delincuente. Está involucrado con peso por él mismo en un caso de corrupción en el cual están inmiscuidos miles de millones de pesos. Sí, no te puedo dar la cifra exacta porque no es el caso que quiero tratar hoy. Si no estoy mal, era como la plata que él recibió de Brecht fueron como 1.600 millones de pesos, más o menos, si no estoy mal. Entonces, fíjese, una persona así que lo reciben en un municipio como un héroe, usted se queda como pensando. Yo se los he dicho ya, este es el tercer episodio del podcast ya, yo se lo he dicho ya. Se lo vuelvo a repetir en este episodio. Los políticos no son los causantes de los problemas, son la consecuencia, son el síntoma de un pueblo. Ellos no son la enfermedad, solo son un síntoma. La enfermedad realmente está en el pueblo. Si usted quiere saber la razón por la cual Colombia es un país corrupto, inseguro, de tercer mundo, que no avanza, lo invito a que se ponga este video del que estoy hablando, de cómo recibe la gente de Sahaguán, o como se llama este lugar, a ñoño. Esa es la razón por la cual el país está jodido. Claro, yo realmente el tema no estaba tan enterado y me causó curiosidad. Yo dije, pero hombre, ¿por qué tratan a esta persona así? Entonces me entré a ver un programa de la W Radio donde están hablando de este tema y entrevistan a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona, como les estaba comentando anteriormente, mientras que fue congresista, impulsó muchas obras públicas en el municipio, las cuales obviamente dieron, digamos, un upgrade ahí en calidad de vida, en calidad de infraestructura, y al parecer también generaron empleos, al parecer, porque ya vamos a ese tema. Entonces le preguntan a la gente, oiga, ¿usted sabe por qué está condenado este señor? Bla, 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 bla. ¿Y a usted le parece que teniendo esas condenas, teniendo estos crímenes confesos, es bueno que X población lo reciba como si fuera un héroe? La gente decía, pues el tipo es de acá primero, creció acá, la gente lo conoce, mientras que fue congresista nos llenó de vías públicas, pensó en el municipio. Entonces la gente sobre todo decía, uno tiene derecho a cometer errores, todos cometemos errores, el tipo cometió un error, pero ese error no borra las cosas buenas que hizo por nosotros, entonces por eso nosotros lo apoyamos.
interesante. Interesante, me hizo pensar, por ejemplo, mucho lo que pasó en México, o bueno, lo que pasó en México, que al hijo del Chapo lo capturaron, lo llevaron a la cárcel y el norte del país, sobre todo, ¿no?, Sinaloa, que es donde es súper famoso el Chapo, se armó la revuelta, o sea, se armó la de Dios, la gente saliendo a las calles protestando, y yo decía, pero la gente es consciente del daño que hace esta gente, pero siempre con todas las incongruencias que yo encuentro en la vida, lo que trato es como tratar de agarrar las puntas desde diferentes puntos de vista. Y aquí el tema es educación. ¿Qué pasa? En estas entrevistas que estaba haciendo la W Radio, por ejemplo, le preguntaban a la gente, ¿usted sabe por qué condenaron a Ñoño? Mucha gente sabía lo por encima. Porque estoy involucrado en el caso de Brecht, pero hasta ahí. Esta gente no sabe qué es un lavado de activos, no sabe qué es desviación de fondos, escasamente entienden cómo funciona la política y por qué financiar una campaña política con fuerzas externas está mal. Entonces la gente poderosa se aprovecha de eso. Lo que hizo el Ñoño en su municipio no es diferente a la típica broma que se dice acá en el país de usted vendió su voto por un tamal. Sí, lo típico que se piensa que en campaña política los políticos empiezan a regalar cosas para ganar votos. Es exactamente lo mismo, pero a una escala muy grande. El Ñoño sabía perfectamente lo que se estaba metiendo, sabía en qué problemas se podía meter, pero al mismo tiempo sabe que eso le da relevancia política, le da relevancia en la cabeza de la gente, y aparte de todo, fíjese que ya la fuerza ideológica que tiene este man en el lugar donde vive, a pesar de ser un criminal, porque eso es lo que es un criminal, más o menos como lo quieras ver, sí, pero es que hay gente que asesina, hay gente, sí, pero es un criminal, es lo que es. No sé, me hace pensar mucho en, porque suena disyuntiva. Obviamente yo veía estas entrevistas, veía esta gente de este pueblo aplaudiéndole a un criminal, y yo decía, pero me enojaba, yo decía, pero ¿qué les pasa? Por eso es que el país está mal, pero al mismo tiempo yo no puedo ponerme en los mismos zapatos de una persona que escasamente tiene educación y escasamente entiende cómo funcionan los gobiernos, las instituciones públicas y la política, para siquiera entender qué fue lo que hizo mal este señor. Ellos lo único que entienden o lo único que ven es lo que han hecho por ellos. ¿Sí? No digo que esté bien, no lo justifico, pero habla de un problema claro de educación, y de eso parte casi todos los problemas estructurales que hay en Colombia. Me gustaría citar algo que dijo Gustavo Bolívar. Me parece, digamos, una afirmación acertada, no significa que comparta mucho la ideología, pero compartí el video donde aparecía toda la caravana de gente recibiendo al Ñoño y decía, esa es la Colombia que hay que educar. No podría estar más de acuerdo. Vea, por más que el alcalde de su municipio haya hecho vías, haya hecho hospitales, haya hecho edificios, si después de todo se descubre que detrás de todo esto lo que hay son contratos ilícitos, lo que hay es lavado de dinero, y lo que hay son todas estas cosas que son alegales, porque eso es lo que es. Bueno, alegales no, ilegales. Tenga en cuenta que a pesar de que usted está recibiendo beneficios por estas acciones, la plata con la que se hizo eso es ilegal. O sea, es plata que sale de sus bolsillos y que la están tomando sin permiso. La están usando para su beneficio, sí, pero créame que si esa plata estuviera siendo manejada con la honestidad que refiere el caso, las obras públicas que usted está persiguiendo serían muchísimo mejores de las que usted ve ahorita. Muchísimo mejores. Entonces siento que es una reflexión importante. Y yo siento que es algo que compete a todos. Porque también siento que en Colombia estos temas parten mucho de la diferencia generacional que hay. Nosotros, yo soy una persona que tiene 23 años. Nosotros tenemos acceso a la información, a la comunicación muy fácil. ¿Sí? Nosotros ya no somos gente que acude a los medios tradicionales para informarse. Entonces, ¿usted cómo
¿Cómo puede enterarse más fácil de dónde están las triquiñuelas, las trampas de los políticos? No se remita a medios tradicionales porque no encontrar las respuestas. Pero ¿qué pasa? Para la gente de las anteriores generaciones, no fiarse de los medios tradicionales es casi ese es un cambio, un cambio disyuntiva tremendo. Mucha gente no le va a entrar. Entonces es también una invitación para usted. Si usted tiene familia, si usted... usted estas situaciones en la casa, no específicamente este caso, porque este caso del niño está más encerrado en el municipio, pero puede pasar con otras cosas, puede pasar con el mismo Uribe, con el mismo Petro, que hay gente que sale y los defiende a capa y espada como si fueran sus propios padres, sin esta gente realmente estar completamente enterada de qué es lo que ha hecho X o Y persona en la vida. Entonces, si usted tiene acceso a la información, si usted quiere tener la información correcta y cree que puede dar una opinión lo menos sesgada y lo más informada posible, hágalo siempre y entre en debates de una manera responsable, ¿no? Y bueno, acabando sección Colombia, otra noticia que me pareció interesante es que, bueno, obviamente esto es algo muy progresivo, pero esta semana ya se llegó a métricas suficientes para decir que el peso colombiano es de las monedas más revaluadas frente al dólar, por lo menos en lo que ha sido los últimos cortes. Y obviamente uno ve estas noticias, por ejemplo, esa noticia, si no estoy mal, la vi en Instagram. Y eso es nada más entrar a la sección de comentarios y darse cuenta qué tan dañada está la gente mentalmente. Te encuentras con el negro o el blanco, no. Ay, gracias al presidente Petro. Si ven los que no confiaban en Petro y en su estrategia económica, que sus bocas están calladas. Y obviamente sale la contraparte a decir, eso no tiene nada que ver con Petro, eso no tiene bla 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 bla. Bueno, para dar un poco de contexto y información correcta, vamos desde el principio. Sí, efectivamente, el dólar acá se está, digamos que revaluando de manera increíble. Por lo menos en este momento, a nivel regional de lo que considera Latinoamérica, está súper bien. Digamos, estamos llevándole ya ventaja a otros países. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Que básicamente se está reduciendo ¿es gracias a Petro? No es gracias a Petro. Muchachos, a ver, ¿es gracias a Petro? Sí y no. Me va a encantar esta respuesta, sí y no. A ver. El dólar ha sido increíblemente volátil desde que empezó esta administración y no era más de esperarse porque es que Colombia es un país que lleva una dinámica X y pasó a una dinámica Y abruptamente. Obviamente esto genera pánico financiero y genera desconfianza en los inversores, evitando la entrada de activos al país y devaluando un poco la moneda. Esto sucede así. ¿Qué pasa? Con todas las reformas, o sea, Petro entra al gobierno queriendo revolcar absolutamente casi todos los sectores del país. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, repito, genera pánico financiero, genera desconfianza financiera, genera de todo. Entonces en un principio todo lo veíamos mal, porque en un principio, me acuerdo, por lo menos los primeros meses, la cosa empezó fea. El dólar empezó a subir resto. En este momento está bajando y está recuperando. ¿Qué es lo que pasa? Todas las reformas, o bueno, la gran mayoría de las reformas que propuso Petro ya se quedaron estancadas en el Congreso. Están pausadas y no las quieren hacer seguir por X o Y puntos que son bastante concretos. ¿Eso qué está haciendo? Es que esto también influye un montón. Eso le está dando por lo menos la imagen externa al mundo. Que en Colombia hay oposición que ve no todo lo que diga el presidente se va a hacer. Eso regresa la confianza financiera a los inventores, haciendo que el peso vuelva a agarrar la fuerza y la forma con la que tenía antes, más o menos. Básicamente casi todo en este mercado de cambio de divisas se basa mucho en la confianza. Entonces no es ni una respuesta ni la otra. El gobierno Petro porque le ha tocado. Realmente esto lo han hecho porque les ha tocado medir mucho sus reformas, cambiar puntos, corregirlas, reformarlas, cambiar X artículo, cambiar Y subscrito, cambiar. Eso ha hecho que las reformas que proponía Petro hayan cambiado hasta cierto punto bastante.
Eso no tiene ningún sentido, pero pues sí, hasta cierto punto bastante. Y eso ha calmado, digamos, un poquito los fuegos, por lo menos a lo que a nivel económico se refiere. Pero quédese con esta imagen. Quédese con esta imagen. No es, no es porque Petro quiera. O sea, si fuera por la voluntad de Petro, las reformas como él las planteó seguirían hoy en día, con las consecuencias que eso conlleva. Pero gracias a que, digamos que en este país todavía hay un poco de democracia, afortunadamente el poder ejecutivo y el poder legislativo todavía están separados, entonces por más que pasen una reforma, no significa que se va a hacer. Y los desafíos que se ha encontrado esta administración son increíbles, pero al mismo tiempo, véase, y es un mensaje que siempre me va a gustar dar en estos podcasts, fíjese lo bueno que es la oposición, y mírese que cualquier oposición de este país a mí me sabe a mierda. Mientras que estábamos en gobiernos de derechas, la oposición de izquierda era a veces insufrible y decía cosas que no tenían sentido. Ahora que estamos en un gobierno de izquierdas y la oposición es de derechas, también sales con un montón de sandeces que te quedas como, mira, ustedes derecho para criticar no tienen mucho, ¿sí? Pero al mismo tiempo, fíjese, el gobierno Petro pasa un montón de reformas que según los ojos de ellos son buenas para el país. Llegan al poder legislativo y el legislativo dice, sí, muy bonito, pero esto y esto no puede ir. Hay oposición, hay contradebate, hay contraargumentación. Esto ha hecho que las reformas hayan, digamos, hasta cierto punto, lo que a mí respecta, evolucionando un poco, no siendo tan cortantes, extremistas o abruptas, lo que ha hecho volver a la confianza financiera económica que estábamos antes, por lo tanto ayudando al valor del dólar. Y esto a mí me parece importante, que nos llevemos a esta reflexión, quitarse la ceguera ideológica por un poquito, ¿sí? Yo siento que no solo en Colombia, en general en todo el mundo en este momento hemos entrado en una dinámica de el partido. La política básicamente se está volviendo como ser aficionado a un club de fútbol. Cuando tú eres aficionado a un club de fútbol, digamos, les voy a dar un ejemplo. Yo soy del Barça, ¿sí? Y bueno, hace ya unos meses se destapó lo del caso Negreira y tales. El Barça no es, o sea, esto no es algo político, no es algo de lo que dependa mucha gente, es entretenimiento. Entonces, yo al ser del Barça, por más de que sea evidente de lo que el caso Negreira es una corrupción tremenda y algo de eso, siempre peleo porque y siempre me contrapongo con mis amigos del Madrid porque me gusta, porque es divertido y porque no es un tema importante, es deportes, al final de todo es entretenimiento. Entonces siempre digo, sí, al Barça lo pillaron, pero es que el Madrid no se salva. Lo que pasa es que ustedes no los han pillado tampoco, pero seguramente ustedes, comprado árbitros, también lo han hecho muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de dinámica se está traduciendo a la política, pero es que la política no es un entretenimiento, no es diversión. De la política se trata nuestra vida. Los políticos toman decisiones que te afectan a ti, a mí, a tu familia y a tus amigos, a todo el mundo que está a tu alrededor. Y la dinámica ideológica en la política se ha vuelto de un partido. O soy derecha o soy de izquierda. Y si soy derecha, me importa una mierda. Voy a ir en contra de las ideas de izquierdas. ¿Cuáles son las ideas de izquierda? No me importa, voy en contra de ellas. Aquí en Colombia se traduce o a ser uribista o a ser petrista, por ejemplo. Y el espacio para cuestionarte a ti mismo está desapareciendo. Y eso es muy importante para el desarrollo, ya sea personal tuyo o de una organización, o de una empresa, o de una familia, o de un país. Funciona igual. Si tú no eres capaz de decir, oye, tú esta idea me parecía buena, pero ahora, ya que lo veo desde otras perspectivas, no es tan buena, hay que cambiarla. Esa es la capacidad de mejorar. Y cada día veo menos eso. En la política, mucho, sí, pero en todos los aspectos generales de la vida. Es importante, esto del dólar lo indica. El hecho que haya oposición, el hecho que haya contraargumentación, el hecho que a ojos de los inversores externos se dé el mensaje de, vea, Petro está intentando hacer X, pero Petro no puede hacer lo que se le dé la gana en el país porque hay unos protocolos, hay unos procesos, hay una gente revisando esto, hace que la confianza regrese y las cosas en el ámbito económico. Mira, yo sé que esto del dólar no nos va a arreglar la vida, pero al menos es un paso, ¿sí? Funciona, es positivo, quédese con eso, quédese con eso.
Y bueno, por lo menos hasta esta semana, esta es sección Colombia. Seguimos con sección Mundo. Liviana, te cuento. Liviana, te cuento esta semana. Bueno, más o menos liviana. Empezamos por algo que se me hace bastante esencial y bastante importante. Yo soy muy amigo y muy enemigo de las redes sociales. Yo ahí les voy soltando un poquito de información de mí. Yo estudié mercado y publicidad. Me hice un diplomado en marketing digital, entonces de algoritmos, de publicidad en redes, de cómo funcionan las redes sociales, de eso digamos que sé bastante. Y siento un poco de amor-odio porque a pesar de que siento que las redes sociales como idea presentan un montón de oportunidades infinitas a lo que es la dinámica del ser humano, también siento que son las grandes culpables de las desgracias, por lo menos mentales y psicológicas, que está viviendo la humanidad, por lo menos en los últimos años. Y la peor de ellas, para mí, en lo que a mí respecta, y estoy seguro que la gran mayoría lo ve igual, es Twitter. Twitter se ha vuelto la hoguera del mundo, la guillotina del mundo. Si alguien comete un error, si alguien da un paso en falso, si alguien medio la va a cagar, el lugar donde se le va a quemar, donde se le va a calumniar, donde se le va a insultar a X o Y personas es Twitter, ¿sí? Y bueno, no sé si lo sabían, está creando una especie de beef. A mí me parece un beef súper artificial, pero bueno, un beef entre el actual dueño de Twitter, el señor Elon Musk, y el jefe, el mandamás creador de Meta, llámalo Facebook Meta / Meta, que es Mark Zuckerberg. Incluso creo, si no estoy mal, están arreglando para darse a puños en una batalla de boxeo. O sea, imagínate, nuestra realidad es una simulación. La única manera que tengo para explicar eso es eso. El caso. Entonces Meta se cansó de la hegemonía que tenía Twitter en ese sector de las redes sociales, porque es que, digamos, como yo la manera siempre lo he visto, es como Facebook fue la red social de la conexión. Lo era. Yo ya siento que Facebook como red social cada vez está muriendo más. Nunca va a desaparecer realmente, pero claramente no era lo mismo que era antes. Que Instagram es la red social de la exposición, es donde tú te expones, donde muestras tu vida, tus fotos, tus cosas. Y Twitter es la de la opinión. Y claramente esto es muy importante. O sea, la opinión es básicamente la base de cualquier interés social en cualquier país. Es que mira, casi que podría decirle que gracias a Twitter se presentó todo lo que se presentó durante la administración de Donald Trump. Gracias a Twitter casi que podríamos decir que Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos. Y es exactamente la misma razón de su declive. La cantidad de cosas que se cuecen por Twitter, que se arman por Twitter y que son consecuencias de Twitter es increíble. Fíjese usted que hoy en día los políticos ya, la idea de salir a dar una declaración oficial obviamente todavía existe y es necesario, pero hoy en día cuando un político quiere presentar una idea, una afirmación, algo para generar un tipo de reacción o lo que sea, al primer lugar donde se va a hacerlo es a Twitter. Entonces tener el control de esta red social, o por lo menos la hegemonía de este sector del mercado, es muy importante. Y llega Mark Zuckerberg y dice, ya tuvimos suficiente Twitter, ahora yo voy a sacar mi propia red social de microblogging, a mí me gusta decirle así, llamada Threads. Que esa vaina, o sea, los récords que está rompiendo son increíbles. Primero que todo, superó a los como 100 millones de usuarios en menos de 5 días. O sea, creo que es ya la aplicación más descargada de la historia, si no estoy mal, o por lo menos la que mayor ha tenido aceleración en ese aspecto. No estoy muy seguro, pero una bestialidad básicamente. ¿Qué hay que analizar acá? Me parece importante reflexionar acerca de las redes sociales
la relevancia que están teniendo en nuestras vidas y si esto es positivo o no. Porque desde que Elon Musk compró Twitter, obviamente ha habido mucha controversia, muchas opiniones divididas. Porque es que, fíjese que podríamos atribuir gran parte de muchas ganancias que ha hecho Elon Musk en su vida gracias a Twitter. Elon Musk, había una época, yo siento que últimamente ya no está tan metido en esto, pero una época donde Elon Musk estaba muy metido en el mundo del cripto. Y el tipo podía subir o bajar valores de X o Y criptomoneda a base de tweets que él ponía. Entonces, claro, una vez este tipo se compró Twitter, mucha gente cuestionó realmente los objetivos de la red social, para dónde se dirigía y sí, o sea, cuál era el fin. Realmente esto es un beneficio individual para Elon Musk, realmente este mensaje que él quería dar, que es que lo hace por el bien de la libertad de opinión pública y todo eso es verdad. Yo ya te digo que no, yo pienso que es netamente guiado bajo un interés personal. Y yo siempre, por ejemplo, soy de los que piensa que la competencia, por lo menos en los que es el asunto del mercado, es buena. Que el sector de las redes sociales, en el aspecto opinión, lo haya tenido solo Twitter es peligroso. Porque Twitter es una empresa. Como una empresa hay gente detrás. Y como cualquier persona de este pedazo de ser llamado Tierra, tiene intereses personales, tiene una agenda. Y que uno de los mayores sectores por el cual se debate, se discute y se comparte tu opinión esté controlado por aspectos individuales yo lo veo peligroso. Se puede usar de muchas maneras negativas. Entonces, que haya otra red social que compita me parece positivo, pero al mismo tiempo estamos hablando de que Threads viene de Meta, de Mark Zuckerberg, de la misma compañía que se ha tenido que ver inmiscuida en juicios súper serios acerca de la seguridad de la información que guardan de sus clientes y de la comercialización de esos datos personales. Entonces, esto seguramente ya sucedía con Twitter. Ahora imagínese qué tan comercializable van a ser tus datos personales ahora que están en manos de Mark Zuckerberg. Mira, y fíjate que a día de hoy ese típico debate de que tus datos en las redes sociales, eso cada vez ha disminuido más. Siento que a la gente cada vez le vale más huevo. Siento que cada vez la gente ha entendido más que realmente no es que el gobierno le interese qué es lo que haces. Nada más le gusta ponerte como un punto más, un punto menos en sus estadísticas para vender o para lo que sea. Pero al mismo tiempo siento que mucha gente se está pasando a Threads bajo la premisa de que sí, como que es lo nuevo, que va a tener más seguridad que Twitter, que va a ser un lugar más libre, más sano, más esto de Twitter, y probablemente lo sea al principio. Pero espérese que el ser humano cuando se pone detrás de una pantalla se transforma completamente, y los que están detrás de la pantalla también. No me he descargado Threads todavía. Quiero hacerlo. Nunca me gustó Twitter, nunca fui tuitero. Me parece una red social hiper tóxica. Pero bueno. Y ahora nos vamos con... Ya por ir acabando. Dos cositas que vienen de la mano. Empezamos con la primera, que es más... creería yo que es más liviana hasta cierto punto. Sí, más o menos podría decir liviana, aunque me parece feo, horrible, pero bueno. Obviamente el tema Ucrania, Rusia, no para, todo sigue muy tenso. Y un tema que quería hablar es la rusofobia, que se ha generado desde que empezó la guerra de Ucrania, que se ve en muchos aspectos. Gran parte de la lógica de cercamiento económico que le han hecho a Rusia como parte de los castigos económicos por la invasión a Ucrania ha sido que ha habido muchas empresas que se han ido, por ejemplo, del país. Que se fue McDonald's, que se fue Starbucks, que se fue X o Y, bueno, no sé, no importa. El caso es que han ido muchas empresas. Obviamente va bajo la premisa de debilitar la economía rusa. Pero pues detrás de la economía rusa hay personas, hay rusos, que por más de que sean rusos,
mucha gente no está de acuerdo con enviar a su familia a matarse a un campo de guerra. Eso puedes estar seguro, porque en Rusia ha salido gente a manifestarse en contra de la invasión. Obviamente todo esto tú no lo ves porque las noticias que salen de Rusia son las noticias que Rusia quiere que salgan. Si hay algo que Rusia no quiere que salga de su país, créeme que no va a salir. Créeme que no va a salir. Entonces, por ejemplo, en el Wimbledon, que se celebró, a fecha que estoy grabando esto, puede haber sido ayer o antier, no estoy seguro. Hubo una tenista de Bielorrusia, que Bielorrusia es un país que está muy en alianza y está muy ligado a la ideología rusa y a Vladimir Putin y a todo esto. Esta tenista bielorrusa fue abucheada durante el partido de Wimbledon. Se está enfrentando con una tenista ucraniana y esta tenista ucraniana ni siquiera quiso darle la mano a ella. Esta tenista, Victoria Azarenka, obviamente salió a quejarse y decir que no es justo. Y yo sí quisiera hacer un llamado a la cordura acá. Bueno, llamado a la cordura, aquí no me está escuchando ni Dios. Pero un mensaje de cordura a la gente. Es muy entendible desde el punto de vista sentimental y todo lo que quieras, sentir cierto tipo de recelo, de desconfianza y hasta cierto punto de negatividad y odio hacia la figura rusa, ¿sí? Y eso aquí en Occidente es muy común, porque es que el pasado moldea nuestro presente. Y que no se les olvide que en el mundo hubo algo llamado la Guerra Fría, en el cual hubo dos bloques, bloque occidental, bloque oriental, bloque capitalista, bloque comunista, en los cuales están enfrentados ideológicamente de una manera tremenda. Y tanto allá en Rusia como acá en Occidente se enseñó a temer uno del otro. Estaba aquí en Occidente el miedo que se le tiene a la frase comunismo. Rusia o sea, se le tiene tirria, se le tiene, porque hasta cierto punto está nuestra educación y nuestra cultura. Entonces, hasta cierto punto siento que hay un nivel de desconfianza y de desagrado, pero siempre tengo en cuenta que, sobre todo en la época moderna, un gobierno no representa los intereses siempre de un pueblo. Y que obviamente, por más de que esta guerra es horrible y que hay que recriminarle muchas cosas a Rusia, dentro de Rusia hay mucha gente que no le parece tampoco, que también está alineado con tu manera de pensar de que Vladimir Putin está loco, que se le está yendo la olla y que está haciendo las cosas mal. Pero la dinámica que ha tenido el mundo últimamente es rusofobia. Yo literalmente lo defiendo como rusofobia. Desde que se hizo la invasión, hay un rechazo generalizado a la imagen rusa. Y así como lo he visto a tenista, a mí me parece muy injusto. Porque Rusia, siendo una de las grandes naciones de este planeta, de las que rigen la parada, de las cuales dependen muchas cosas, ¿va a seguir estando ahí después de Putin o no? O sea, el día de Putin, mañana Prigozhin, pongámonos relojos, mañana Prigozhin le metió un balazo en la cara a Putin y lo mata. Rusia va a seguir existiendo después de eso. ¿Y qué va a quedar de Putin después de su muerte? Rusia, rusos. Van a haber hijos y los hijos de los hijos, las ideologías cambian, las cosas cambian. Sobre todo las ideologías cambian muchísimo. Entonces, cuando el día de mañana Rusia ya no tenga que ver nada con la Rusia actual, con las acciones nefastas que están cometiendo, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con que los rusos son hijos de puta nada más porque existieron mientras que Vladimir Putin era presidente? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Es como yo pensar que todos los coreanos del norte son gente hija de puta nada más porque Kim Jong-un es su presidente. Probablemente son los que más se ven afectados por esta situación y los que más quieran escapar de ello. Mucha gente que está dentro de Rusia en este momento probablemente lo que más quiere es irse de ese país y no saber nada de ese país. Y aún así tienen que enfrentarse ya mes tras mes, día tras día, a la rusofobia que se está generando en todo el mundo, de que todas las empresas se van de allá y que aparte de todo yo ya no puedo salir de mi país sin que la gente piense que yo soy un hijo de puta. Me parece que nada más es alimentar discursos de odio. Sí, siento que este tipo de comportamientos son peligrosos porque puede que haya mucha gente que se lleve la imagen que es que la invasión a Ucrania es culpa de los rusos. No, señor, no es culpa de los rusos.
va mucho más allá, pero si quieres culpar a alguien en ese país es a Vladimir Putin y ya. La persona que vive en el barrio X de Rusia no tiene nada que ver con esas decisiones. Entonces, si usted en algún momento ha llegado a tener la tirria a una persona rusa, a una figura rusa o a lo que sea, nada más por el historial nefasto que lleva la administración rusa en los últimos meses, reflexiónelo. Piénsese a pasar 5 minutos y dígase, ¿cómo se sentiría usted si usted fuera ruso y usted viviera esta discriminación generalizada por todo el mundo? Feo, ¿no? En especial cuando tu país está inmiscuido en una guerra. Cositas para reflexionar. Y ya para acabar, siguiendo hablando de Rusia, Putin salió a decir otra vez, como ya lo ha hecho bastantes veces, y la verdad no termino de entender con qué objetivo sigue diciendo estas cosas, porque la verdad es que ya todos lo tenemos claro. Es decir, nuevamente que si Ucrania se entra a la OTAN, esto significaría la tercera guerra mundial. Vladimir Putin. Lo que ha pasado con este señor los últimos años, la verdad que a mí me resulta muy difícil de entender. Obviamente, Vladimir Putin es una persona que ha hecho muchas cosas retorcidas en su vida. Es una persona que se ha visto inmiscuido en un montón de situaciones escabrosas. Si usted no se lo sabía, se lo cuento. El país más corrupto del mundo es Rusia. Y aún así, con todo este historial, yo me atrevería a decir que Vladimir Putin, hasta antes de la invasión rusa, era de los políticos más exitosos, más famosos y más queridos de su propio país. O sea, respecto a la población a la cual rige, Vladimir Putin era amado en Rusia. Hay gente que se atrevía a decir, veas que sin Putin no hay Rusia. Porque es el presidente, tengan en cuenta que es el presidente que agarró Rusia rebatida, revolcada, reputeada por la muerte de la Unión Soviética, y es el que ha agarrado a Rusia y la ha vuelto a poner en el mapa de las potencias mundiales. Entonces hay gente que le tiene mucho cariño a él. Pero su movida con Ucrania hasta cierto punto nunca lo he podido entender, porque a pesar de que Vladimir Putin me parece una persona denesnable, que ha hecho cosas muy malas, siempre lo he considerado una persona muy inteligente. Pero desde que empezó la invasión Rusia, lo único que he podido percibir de él son cagada tras cagada tras cagada tras cagada. Tanto así que hace años figurar que hubiera gente dentro del contexto ruso que amenazara o que pusiera en jaque a la figura de Putin era muy difícil de entender. Es como que antes Putin parecía que tenía todo bajo control y hoy en día se ha amenazado por Prigozhin. En Bielorrusia también se está aprovechando de la situación para ganar más relevancia política. Ya han sido los países aliados de ellos los que han tenido que salir a ayudar, que antes era al revés. Antes era Rusia era el que ayudaba a sus aliados. Ahora, al parecer, es Putin el que tiene que salir a pedir ayuda a Lukashenko, creo que se llama el de Bielorrusia. Ahorita no estoy muy clarito respecto a esa información. Entonces era lo que hablábamos la semana pasada. Putin está firmando sus cestas, y aparte de todo, yo siento que ni él mismo se esperaba la inyección de fuerza que está recibiendo Ucrania del mundo occidental. Pero es una cosa absurda. O sea, lo que le ha enviado la OTAN a Ucrania para defenderse es de locos. Que estamos hablando que si Ucrania sin ese apoyo hubiera desaparecido como país hace rato. O sea, Rusia lo tendría hecho cenizas ya, de no ser por la OTAN. Me parece, por ejemplo, también chistoso ese tilín en las palestras de Putin que diga como si la OTAN se involucra, si Ucrania se mete a la OTAN, es como, brother, es que eso ya está pasando enfrente de tus narices, sin necesidad de que firmen nada. Esta gente le ha enviado tanques, le ha enviado jets, le ha enviado inteligencia militar, les han enviado armas. Eso es casi lo mismo que pertenecer casi a la misma OTAN. Obviamente no es una declaración de guerra, pero les repito, es que sin la OTAN Zelensky ya estaría muerto y Ucrania volvería a ser otra vez parte de Rusia a estas alturas. Entonces siento que Putin se está esforzando mucho por amenazar y ya está viendo que sus amenazas quedan en nada, no tienen sentido. Ya nadie se le está tomando del todo en serio. Obviamente
esta afirmación es cogida muy entre las pinzas, pero creo que saben a lo que me estoy refiriendo. Y dentro del mismo gobierno ruso se me está ya como abriendo la imagen de que desde el mismo gobierno ruso van a intentar sacar a Putin del poder, porque ya por lo menos creo que ya tiene la teja muy corrida, que todo lo que está haciendo nada más está poniendo más en peligro a su país. Es el mismo Prigozhin, el grupo Wagner, ese que está diciendo, esta gente nos está mandando a pelear, a agarrarnos con estos europeos, que la OTAN les está, o sea, lo único que le está faltando a la OTAN es enviarle esteroides a los soldados. Y a nosotros se nos están acabando las balas y estamos muriendo aquí en el frente. ¿Y Putin qué está haciendo? Nada más sigue amenazando, sigue acalorando la situación, no tiene sentido. Esperar qué pasa en esta situación rusa. Lo único que yo espero es que se dejen de perder vidas humanas. Creo que es lo más básico. Como se tenga que anexar, el que se tenga que anexar, el que se tenga que rendir, no lo sé. Pero Ucrania es un país que viene básicamente generando una tensión política desde el 2014 y a día de hoy yo creo que podemos decir que podría haber sido un gran país de la Unión Europea de no haber sido por todo este rifirrafe entre Rusia y la Unión Europea que se ha creado lastimosamente, y pues el que ha tenido que pagar esto es el pueblo ucraniano, el pueblo ruso, el pueblo en general siempre es el que sale pagando. Bueno, creo que hasta ahora el episodio de hoy tocó hacerlo corto, tengo que salir a hacer unas cositas. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar acá, por dejar tu comentario, negativo o positivo, no me importa, pero ¿qué piensas? Debatas, salgas e investigues. Muchas gracias por todo, muchas gracias por escucharme, nos veremos en el siguiente episodio, hasta pronto.